Buenos días, hermanos. Con gozo y alegría yo les quiero hoy leer el libro del profeta Isaías en el capítulo 2, los versículos del 1 al 5. Y dice la palabra del Señor. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo póstrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Señor, como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arados, y sus lanzas en hoces. Nos alcanzarán espadas, nación contra nación, ni se adiestrarán más la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz del Señor. Esta palabra del Señor. Vamos a leer el Salmo 122 y responsorialmente contestaremos cada 2 versículos que yo lea. Pidamos por la paz de Jerusalén, que vivan en paz los que te aman. Voy a repetir. Pidamos por la paz de Jerusalén, que vivan en paz los que te aman. Yo me alegro cuando me dicen, vamos a la casa del Señor. Jerusalén, ya nuestros pies se han plantado ante tus portones. Pidamos por la casa de Jerusalén, que vivan en paz los que te aman. Jerusalén, ciudad edificada, para que en ella todos se congreguen. A ella suben las tribus del Señor, para alabar su nombre, conforme a la ordenanza que recibió Israel. Pidamos por la paz de Jerusalén, que vivan en paz los que te aman. Allá están los tribunales de justicia, los tribunales de la dinastía de David. Pidamos por la paz de Jerusalén, que vivan en paz los que te aman. Pidamos por la paz de Jerusalén, que vivan en paz los que te aman. Que haya paz dentro de tus murallas, seguridad en tus fortalezas. Y ahora, por mis hermanos y amigos, te digo, deseo que tengas paz. Pidamos por la paz de Jerusalén, que vivan en paz los que te aman. Por la casa del Señor nuestro Dios, procuraré tu bienestar. Pidamos por la paz de Jerusalén, que vivan en paz los que te aman. Es palabra del Señor. La lectura de la epístola del día de hoy corresponde a Romanos, el capítulo 13, de los versículos 11 al 14. Y dice así: hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongamos la armadura de la luz. Vivamos decentemente,
como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Esta es palabra de Dios. El texto del Evangelio de hoy, como nos introducía Darío al comienzo, va a ser de Mateo, y en esta ocasión leeremos del capítulo 24, los versículos del 36 al 44. Jesús está hablándole a los discípulos frente al templo de Jerusalén y les dice, después de haberles contestado respecto al orgullo que sentían por esa majestuosidad del templo de Jerusalén, les dice, no va a quedar ni polvo. Y les habla de una cantidad de lo que llamamos el discurso escatológico, discurso que quiere decir hablando sobre los tiempos finales. Y le preguntan, bueno, ¿y eso qué día? Anotarlo aquí en la agenda. Jesús contesta, por lo que se refiere a ese día y cuándo vendrá, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles de Dios, ni aún el Hijo, sino solamente el Padre. La venida del Hijo del Hombre recordará los tiempos de Noé. Unos pocos días antes del diluvio, la gente seguía comiendo y bebiendo, se casaban hombres y mujeres, hasta el día en que Noé entró en el arca. No se dieron cuenta de nada, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo sucederá con la venida del Hijo del Hombre. De dos hombres que estén juntos en el campo, uno será tomado y el otro no. De dos mujeres que están juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra no. Por eso, estén despiertos, porque no saben en qué día vendrá su Señor. Fíjense en esto. Si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche lo va a asaltar un ladrón, seguramente permanecería despierto para impedir el asalto de su casa. Por eso, estén también ustedes preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos esperan. Esta es palabra de Dios. Decíamos que este es el tiempo de adviento, de advenimiento, de espera, de expectativa. Y si bien se refiere a que estamos gozosos de esperar esa celebración de lo que ya ocurrió, que es que el que era en forma de Dios se desprendió de su naturaleza divina para hacerse uno de nosotros, y ocurrió lo imposible, la reconciliación que era imposible para el hombre, porque no es posible al hombre alcanzar a Dios. Ocurrió que Dios sí puede alcanzar al hombre, y sí lo quiere alcanzar, y sí lo quiere rescatar, y lo hizo. Y eso es lo que celebramos con ese hecho ya cumplido, de que Dios está con nosotros, en medio de nosotros, y está por nosotros. Y eso es una alegría, es una riqueza, es una certeza muy grande que merece nuestra celebración. No por poner bombillitos en las casas,
no por comprar regalos costosos, no por celebrar una tradición comercial o social o familiar que tiene su valor, pero es que este es el hecho más trascendental de la historia de la humanidad, y es la razón, por esa razón de que esa encarnación de Dios, ese Dios mismo presente en medio nuestro, promete que volverá, y lo está haciendo en estos textos de hoy. Es que tenemos ahora una certeza muy importante que nos permite estarnos preparando no solo para celebrar lo que ya ocurrió, sino para el acontecimiento culminante de que esa venida termina en un final feliz, que todos estos textos del día de hoy nos ilustran, desde el mismo Isaías. Entonces, ¿qué esperaban los judíos? ¿Qué nos dice Isaías que esperan? Está hablando de una utopía maravillosa, que es el establecimiento de la casa de Yahvé, la casa del Señor. Es decir, la presencia, el morar, el establecerse, el enseñorearse de Dios sobre nuestra tierra, sobre nuestro universo, que tanto hemos distorsionado, que tanto hemos desviado, que estamos deteriorando de tantas formas. Pero Isaías aquí nos anuncia ese momento perfecto en el que se establece lo que él llama la casa del Señor. El Salmo también lo exalta y lo celebra, diciendo: qué alegría cuando me dicen vamos a la casa del Señor. Y parece que Isaías y el Salmo son como un unísono. Están celebrando y exaltando el mismo hecho, y están destacando matices importantísimos, como por ejemplo que ya no habrá necesidad de armas. Y me parece hermosísimo pensar en convertir los fusiles en asadones. Me parece bellísimo pensar en convertir esos instrumentos de destrucción en elementos para construcción, para prosperidad, para bienestar. Habla entonces de cosas maravillosas como la justicia. Y entonces, no que no se cometerán injusticias, porque yo creo que nosotros seguiremos siendo tendientes a ello. Dios es el justo, mas nosotros, mientras estamos creciendo en nuestro perfeccionamiento, probablemente en ese día, y aquí es la otra idea principal que traen todos estos textos, habla de dos términos de tiempo. Uno, los tiempos finales, y otros, el día. Y en los tiempos finales ya estamos. Pero aún después del día, yo imagino que nosotros tendremos que seguir creciendo en conocimiento, en perfección, y tendremos tendencia a equivocarnos. La diferencia es que habrá un juez justo, a diferencia de lo que tenemos hoy en día, que son los tribunales humanos, que muchas veces se les llama justicia al sistema judicial porque se pretende que sea para eso, pero muchas veces lo que hace es lo contrario. Pero habiendo un árbitro justo, uno ya va a saber, mira, este error, esta cosa que no está correcta, el juez justo la corrige. Y nos hará cada vez más proclives a la perfección, en la medida que sabemos que no nos saldremos con la nuestra si nos apartamos de la justicia. Por lo tanto, llevamos toda la de perder. Diferente de lo que ocurre hoy en día, que el que se aparta de la justicia muchas veces se sale con la suya. Entonces, casi que lo que aprendemos es lo contrario. El vivo vive del bobo. Y usted nunca va a prosperar si no es astuto, vivo, y si no le hace trampa a otros.
Y la ley que se impone en nuestros días es casi que promueve más bien la injusticia que la justicia. Y entonces, como comentábamos hace unos domingos, hay el clamor, como lo hacía el profeta y como lo hacía el mismo Zaqueo, que decía, se asqueaba de la injusticia, y está aquí diciendo, habrá días de justicia. La expresión la casa de Dios y el monte Sión no debemos confundirlo con que entonces nosotros tendríamos que estar esperando la reconstrucción del templo de Salomón y nos tendríamos que ir todos para la actual ciudad de Jerusalén, que no tiene nada que ver con lo que está diciendo estos textos. Primero, ya no existe ese templo. Y segundo, Jesús le aclara muy bien a la mujer samaritana cuando le pregunta, bueno, ¿dónde es que debemos adorar? ¿Aquí en Samaria o en Jerusalén? ¿Qué le contestó Jesús? Ya ha llegado el momento en que no es ni aquí ni allá, sino en espíritu y en verdad. Esa es la casa de Dios y ese es Sión, donde mora el soberano. Entonces nosotros nos convertimos en ese Sión, en esa casa de Dios, con esa esperanza que nos está trayendo estos textos. Pero entonces, cuando ellos, los judíos, estaban convencidos, mire la casa, que se muestran a Jesús con jactancia, porque realmente era lo más fastuoso que ellos habían visto en la vida. En toda su historia, el templo de Herodes era más fastuoso que el mismo templo de Salomón. Era la mayor maravilla arquitectónica de la historia de Israel y una de las grandes maravillas del mundo de ese entonces. Y ellos decían, la casa, esta es la casa de Dios. Lamentablemente en esa casa no habitaba Dios. Recordemos que Jesús tuvo que sacar fue a vendedores, que eran los que habitaban en ese templo. Tuvo que denunciar a sacerdotes y a clases religiosas que en lugar de estar acercando al pueblo a Dios, estaban imponiéndole yugos y convirtiendo toda la relación con Dios en una ley odiosa, difícil, llena de normas y minucias, y todo lo que representaba, todo lo que representaba distinto de lo que Jesús les dice. Oiga, ustedes no han entendido que la ley de Dios es el amor. Cuando Jesús les dice, ¿cuál casa? Esta no es. Este templo no es. Ustedes están muy seguros, muy confiados, muy orgullosos de esa construcción, pero esa construcción ni polvo. Y además les dice, y vendrá todo lo contrario, el orgullo que ustedes sienten por su Jerusalén, por sus tradiciones, por su templo, por sus leyes, todo eso arrasado totalmente. Y físicamente Israel va a ser arrasada. Y lo anuncia muy pocos años antes de que ocurra físicamente. Y entonces, pero les dice, pero después de eso, después de toda esa tribulación, después de todo ese replanteamiento, de todo ese tormento, se manifestará el Hijo del Hombre. Y entonces surge la pregunta obvia, ¿cuándo? ¿En qué fecha? Y Jesús les dice lo que dice un viejo adagio: cuando el sabio señala la luna, el necio mira el dedo.
Jesús les está hablando de una cosa muy trascendental, de la venida del Hijo del Hombre, y estos están tratando de descubrir la fecha. Estos están tratando de descubrir cuál es este personaje del Apocalipsis, a quién representa, qué es personaje histórico, cuál lugar geográfico, una cantidad de cosas en las que hoy en día se mata a la gente. No son pocas las pifiadas que se han pegado líderes religiosos que han señalado la fecha de la segunda venida. Ahí han nacido denominaciones y sectas que han señalado fechas específicas y pues han quedado como lo que son, farsantes. Porque estos textos, estos anuncios de Jesús no pretenden ser cábalas, como mucha gente trata de leer los textos apocalípticos o los textos escatológicos. Nos habla de todas esas tribulaciones y de todas esas distorsiones y luchas espirituales, muchas veces en lenguajes alegóricos, muchas veces anunciando hechos que son conocidos históricamente, pero más que todo para decir, mire, no se desesperen cuando vean que todo se pone patas arriba, porque eso está previsto. Se trata de una guerra, y en la guerra hay muertos de lado y lado, y en la guerra hay necesidad de estar alerta, y hay necesidad de aguantar situaciones muy difíciles. Para eso lo dice, no para que estemos tratando de identificar personajes y cábalas y estar acampándonos en qué montaña porque ahí va a ocurrir el rapto y una cantidad de distorsiones y de usos, completamente mirar el dedo en vez de mirar la luna que se está señalando. Jesús hace estos anuncios y realmente aquí Mateo los transcribe a una comunidad a la que le está pasando lo mismo que le está pasando a la comunidad a la que le escribe Pablo. Es que ellos, cuando Jesús dijo, no pasará esta generación, pues lo tomaron literalmente y estaban esperando que en esa generación viniera la manifestación definitiva del Hijo del Hombre. Vale aclarar por qué Hijo del Hombre, ¿no? Es el Hijo de Dios, pero se refiere a la figura profética que en el libro de Daniel dice que vendrá como hijo de un hombre, y efectivamente Jesús vino como hijo de un hombre, y esa es por eso les hace identificar en eso la profecía de Daniel principalmente, donde menciona que ese hijo del hombre pues es el Hijo de Dios realmente. Ellos esa comunidad, esa iglesia primitiva en general está sufriendo una decepción. Ellos esperaban, muchos de ellos vendieron todos sus bienes, no por generosidad necesariamente, sino porque dijeron, esto ya pagué. Si ya en meses, en pocos años, vamos a estar en la nueva Jerusalén y por lo tanto, ¿para qué estos bienes terrenales? Muchas veces fueron un tanto chispún, muy entusiasmo de momento, porque pues la euforia del Jesús resucitado, de yo vengo pronto, el Pentecostés, eso se venía una cosa apoteósica, triunfal, y ellos estaban pensando que eso era para allá. Pero empezaron a pasar años, empezaron a morirse muchos. La mayoría de esa primera generación ya estaba muerta en estos momentos. Y además estaban viendo que seguían con sus problemas. Ellos tenían sus dificultades económicas, pero además estaban siendo repudiados por las autoridades judías, en el caso de la audiencia de Mateo. Pero además muchos de ellos estaban exiliados. Varios habían sido asesinados, torturados. Y empezaron a pensar, ¿será que sí? ¿Será que estamos esperando algo que de pronto no vino? Y por eso entonces
Pablo les escribe, dense cuenta que estamos en esos últimos tiempos que el mismo Maestro nos advirtió. Y aquí Mateo les recuerda esas palabras. Cómo son todos esa tribulación y ese estremecimiento que le espera. Y eso no era ajeno. Sepan que Jesús lo anunció. Pero también sepan que no se sabe el día exacto. Y ustedes no pueden estar poniéndole fechas. ¿Para qué está dicho esto entonces? Y entonces, la clave en todos estos textos, desde Isaías hasta Pablo, es estar despiertos. Ese es el título de la exposición. Pero no se trata solamente de estar vigilante, porque uno podría más bien poner una alarma. Ese de estar despierto tiene 3 connotaciones importantes. Primero, seguir esperando. Nosotros seguimos esperando, y eso quiere decir, sabemos que va a ocurrir independientemente de que parezca que no. Y sí que hay momentos en que parece que no, ¿verdad? Sí que hay momentos en que vemos el quebranto de salud, el desplome económico, las circunstancias políticas de nuestros países, las injusticias que vemos impunes. Y sí que vemos que, ¿hasta cuándo? ¿Será que sí? Jesús dice, sí, no les quepa la menor duda. Sigan esperando porque sin duda ocurrirá. Y en ningún momento nos deberemos dejar transar con sustitutos baratos, con propuestas políticas que prometen la solución, con salidas que nos inventamos nosotros mismos para inventarnos un bienestar artificial. No, seguimos esperando porque tenemos certeza. El segundo aspecto de ese estar despierto es el estado de alerta. La espera no es una espera pasiva, no es una espera así, va a pasar fresco. Yo no me preocupo porque definitivamente el Señor vendrá y aquí esto todo se va a componer, así que yo fresco. La espera implica también un estado de alerta, es decir, yo tengo que estar vigilante, yo tengo que no dejarme confundir. Estábamos viendo en las últimas exposiciones, Magdalena nos hablaba muy enfáticamente sobre esa cuestión de no dejarnos engañarnos, no dejarnos meter gato por liebre. Y eso quiere decir estar siempre en contacto con la verdad, con la palabra. Esto quiere decir estar siempre interpretando lo que ocurre a nuestro alrededor, para discernirlo a la luz de la palabra, para que el Espíritu nos deje vivir y ser pertinentes a nuestro medio. No para buscar señales en un huracán, en una nube rara que se formó, en unos ruidos raros que se oyeron en tal parte, para creer, ay, vámonos para allá, porque Jesús dice, no coman a esos cuentos. Y cuando alguien les diga, aquí estoy, no le crean. Hay mucho farsante. Y cuando le digan, miren que por allá un terremoto, miren que por allá una formación de nubes no sé cómo, miren que por allá un ruido, yo sé que de eso no se trata. El alerta tiene que ver es con ser pertinentes a la realidad, con ser coherentes. Y el último aspecto de ese estar despiertos es el no desfallecer. A mí estos 3 aspectos, estos 3 llamados en la situación particular en la que estoy viviendo en este momento me han tocado de una manera muy particular. Pero yo creo que sin ir al ejemplo personal, todos tenemos momentos en que
como que queremos tirar la toalla, como que ya, ¿yo qué más hago si las cosas no me salen? ¿Qué hago si la enfermedad no cede? ¿Qué hago si la deuda no logro arreglarla? ¿Qué hago si el problema de mi hijo, de mi hija en drogadicción, el problema de la ruptura familiar, tantas cosas que vemos, esas encrucijadas en que a veces decimos, ni para qué me levanto hoy? Si todo lo que hago parece antes hundirme más. Hemos vivido momentos así, ¿verdad? Y ¿saben cuál es la clave? Es que yo no puedo quedarme mirando el árbol, tengo que mirar el bosque. Y esa sensación tiene dos momentos que se parecen mucho a la salida del pueblo de Israel cuando clamaron a Dios porque iban a ser aniquilados. Y Dios los sacó, mandó a Moisés y se los llevó para la tierra prometida. La historia no fue así, tan sencilla. Ellos, cuando estaban de salida, se encuentran con el Mar Rojo adelante y con el ejército de Faraón detrás. Y Moisés mismo no sabe qué va a pasar. Y tuvo que tener la certeza de que esa mar ni ese ejército tenía la última palabra, sino que tendió su vara que Dios le había dado y pudieron pasar por ese mar que se convirtió en un arma de aniquilación contra el perseguidor. Pero aún a pesar de acabar de contemplar semejante acontecimiento tan espectacular, de haber derrotado a la potencia militar del momento, ante sus propios ojos, por 10 fabulosas plagas, al otro día ya estaban chillando porque no había agua en el desierto. Y así nos pasa, porque no somos capaces de ver el bosque, sino que quedamos viéndonos solo el árbol. Entonces, ante nuestros momentos de dificultad, de derrota, las cosas parecen ir cada vez de mal en peor, nos olvidamos de toda la historia fabulosa que Dios ha hecho y sigue haciendo, aunque en este momento no nos parezca. Lo que dice el Salmo, aunque pase por valle de sombra de muerte no temeré. Es que no es que yo pase por avión mirando el valle allá abajo, es que estoy metido en ese valle. Y en ese valle de sombra de muerte no se ve ni de dónde vengo ni para dónde voy. Valle de sombra de muerte, calle del Bronx, 3 de la mañana y se fue la luz. Fe, mismo calle del Bronx, 3 de la mañana se fue la luz, pero estoy sobre un trencito que me lleva por unos rieles. Yo no veo el camino, pero sé que mientras permanezca en ese tren, sobre esos rieles, de ahí salgo. De eso se trata ese no desfallecer, esa certeza y ese no dejarme confundir, que a la que nos llama este texto de hoy. No nos está llamando a que hagamos cábalas con los textos escatológicos, nos está llamando a la importancia que tienen esos textos, es que toda esa tribulación está anunciada, toda esa destrucción, todo ese caos, Dios lo sabe. Pero nosotros estamos llamados a permanecer, esperando, alerta y sin desfallecer. Oremos. Padre, gracias que tú eres el soberano, el todopoderoso, pero además el que nos amas y el que te la has jugado totalmente en favor de nosotros.
Vivimos momentos de incertidumbre, Señor, tú lo sabes. Muchas veces provocados por nuestras propias torpezas, pero muchas veces por tantos factores que hay en nuestra sociedad, en nuestro entorno. Tú lo sabes, nos lo has advertido. Gracias por esa advertencia. Llénanos, Señor, de tu espíritu de fortaleza, de discernimiento, de valentía, para no sucumbir ante las adversidades, ante las dificultades. Permítenos siempre distinguir tu voz y tu verdad en medio de tanta confusión. Siempre tener la certeza de lo que esperamos. Y siempre estar activos, haciendo lo que tú esperas de nosotros, en el amor al que nos convocas, en la fe, para que cuando sea tu gloriosa manifestación definitiva, nos encuentres firmes. Podamos gozarnos como partícipes de tu reino maravilloso. Escucha, Señor, nuestra oración.